Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy día, que vamos a seguir avanzando en las temáticas de la información personal o las posibilidades de información personal que nosotros tenemos para poder comentar y preguntar, y también la parte básica del idioma, que tiene que ver justamente en cómo entregar esta información básica personal. Recuerden que en la clase anterior nosotros comenzamos con la información referente a el abecedario, el, el alfabeto en inglés. Vimos cómo se podían pronunciar cada una de las letras que teníamos ahí y cómo aplicar esto en información personal dentro de un contexto de deletreo, de nombres y apellidos. Eso fue lo que alcanzamos a hacer en la clase anterior. Ahora vamos a enfocarnos en otro aspecto de la información personal y también en las formalidades que podemos tener dentro de un diálogo X que se puede desarrollar. Recuerden que el fin último de la unidad y de la asignatura como tal es que ustedes entablen conversaciones cortas, pero que sean dentro de contextos específicos. Entonces, obviamente, uno de los contextos que vamos a tratar primero es el que ustedes se puedan presentar o dar su información personal en algún tipo de situación que tenga, obviamente, lógica y coherencia para que ustedes puedan entregar sus datos. ¿Qué cosas nos faltan ver entonces que sean básicas en cuanto al idioma y justamente que nos sirvan para este fin de que ustedes puedan presentarse y entregar y preguntar también su información personal? Vamos a ver ahora los números. ¿Y por qué los números? ¿Qué tienen que ver los números con mi información personal? Los números están presentes en varias cosas que tienen que ver justamente con la información personal y están presentes de dos maneras diferentes que justamente las vamos a ver ahora también. Déjenme entonces compartirles el material que empezamos a ocupar en la clase anterior, que recuerdan ustedes ya lo tienen en el ambiente de aprendizaje y que tiene justamente la información que vamos a ver el día de hoy. Estoy cargando ahí el archivo para que lo podamos ocupar. Profe, hay una compañera en el WhatsApp que dice si la puede agregar a la llamada. ¿Cuál es su nombre? Carla Sepúlveda. Ya la agregué. Compañero, ya estoy acá, gracias. Ok, perfecto. Ya chicos, voy a apagar la cámara para que no vamos a tener problemas de ancho de banda. Bien. Entonces, la clase anterior, recuerden que vimos The Alphabet, el alfabeto en inglés. Recuerden que ahí tienen bajo cada una de las letras cómo pronunciar en español o con la fonética española las palabras en inglés, las letras en inglés que tenemos ahí. Vimos, recuerden, la pregunta clave que nos servía para poder aplicar justamente este alfabeto. ¿Recuerdan cuál era el significado de la pregunta que teníamos ahí? El How do you spell? Deletrea tú. Perfectamente, es como deletreas tú. Y recuerden que ahí teníamos entonces estas tres partes de información que partimos con en este semestre, que era el How do you spell your first name, How do you spell your middle name y How do you spell your last name, que era el nombre de pila, el primer nombre, el segundo nombre y el apellido respectivamente. Entonces, como les comentaba, vamos ahora a ver el tema de numbers, los números. Vamos a ver que dentro de las posibilidades de información de información personal, vamos a tener varias que tienen que ver con los números. Quizás al principio uno no se da cuenta de que realmente tienen números, pero son importantes porque los tienen.
Y hay varias partes que pueden parecer con números en nuestra información personal. ¿Cuáles creen ustedes que serían los más importantes en cuanto a mi información personal que pueda tener números en ella? ¿Qué aspectos? La edad. Perfecto. Uno de los más importantes sería, por ejemplo, la edad. Muy bien, que tiene una estructura, de hecho, la edad, para comentar la edad, tiene una estructura muy específica, justamente de la edad. ¿Qué otro aspecto podría tener números también de mi información personal? El número de teléfono, Perfecto. El número de teléfono. la dirección, el número de departamento, casa. ¿puede ser? Perfecto también. Algo más que pudiese tener que ser Código básico y que postal. tenga. También puede ser el código postal, que de hecho iría dentro del mismo tema de la dirección. Porque de hecho en inglés el código postal es parte de mi dirección. El zip code. El root, profe. Perfecto. El root, que para nosotros sería root, y en inglés sería el número de identificación. Ese sería otro de los números que sería importante también destacar, que está dentro de nuestra información personal. Todos estos números que acabamos de comentar, la gran mayoría sigue un mismo patrón al momento de decirlo, que de hecho lo vamos a ver, pero la edad tiene su propia estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá tenemos la lista de los números que están de corrido desde el 0 hasta el 29, y después en el 30 pasamos a solamente los múltiplos de 10, porque la estructura que siguen es la misma que teníamos del 20 al 29. Por eso que está después de solamente por múltiplos de 10. Y los últimos dos, que son el 100 y el 1000, que realmente no los vamos a ocupar en esta unidad al menos. Quizás los podamos ocupar en las siguientes unidades, pero en esta específicamente no creo que los vayamos a ocupar, pero sí es bueno que los sepan también, porque quizás se puedan encontrar con ellos en algún diálogo o texto que podamos encontrar. Bien, vamos a dejar el 0 para el último. Vamos primero del 1 al 9, y les voy a decir al final por qué solamente del 1 al 9 primero. Fíjense en la pronunciación de cada uno de los números acá, porque hay ciertos números que se pueden llegar a confundir con otros al momento de pronunciarlos. Así que es importante, sobre todo cuando estamos hablando de la edad, que los números se pronuncien de la forma más correcta posible. Entonces, el número 1 sería one. One. Ojo que no es Juan, es one. One. Tenemos que partir con la U para mencionar el número 1. Tampoco es one. Tampoco es como con una W al principio. Tiene que ser siempre con la pronunciación que parte con esta U. One. Luego tenemos el número 2. El número 2 es solamente two. Two. Que suena como si fuese tú. Es como si fuese tú. Pero la T que pronunciamos al principio, dado que está combinada con esta W, suena como si tuviese una S también en medio. De esa manera. Por lo tanto, no es tú solamente, sino que debe ser tú. Two. Con este sonido un poco de S intermedia. Luego, tenemos el número 3, que este es uno de los números que más cuesta para nosotros los hablantes en español, porque el sonido de la TH, nosotros no lo tenemos muy incorporado. Por suerte es completamente realizable, no es como los hablantes ingleses que no pueden pronunciar la ñ. Nosotros sí podemos pronunciar la combinación de la TH. Cuesta un poco, pero sale. ¿Cómo se pronuncia esto? El número 3. El número 3 sería three. Three. Fíjense que no es tree. Tampoco es three, como si fuese una S solamente al principio. Tiene que haber este sonido de TH al principio. ¿Cómo pronunciamos correctamente la TH? Primero tenemos que sacar un poco la lengua
más o menos hasta la mitad de la lengua, y tenemos que poner nuestros dientes sobre la parte superior de la lengua, los dientes de arriba sobre la parte superior de la lengua, a mitad de la lengua, más o menos. Y tenemos que entonces hacer esta fricción que ocurre entre la lengua y los dientes para que salga el sonido de la TH. Si sale saliva, es completamente normal, y mientras más saliva salga, mejor, porque así está mejor pronunciado todavía. Sería ese sonido que tendrían que hacer. Ese es el sonido correcto de la TH. Y que si lo complementamos con la R y la E, quedaría entonces como three. Three. Esa sería la forma correcta de pronunciar el número 3 y los números que tuviesen después, obviamente, los derivados del 3 con la TH inicial. Entonces el 3 sería three. Three. Esa es la forma. ¿Por qué no puede ser tree? Porque tree significa árbol. Estaríamos hablando de algo nada que ver con los números. Por eso es que tiene que ser tan correcta esa pronunciación también del 3. Three. Luego tenemos el número 4. El número 4 sería four. Four. Ahí no hay mucha diferencia, nada más que en vez de four, no mencionamos la U que aparece escrita ahí, sino que solamente sería four. Four. F-O-R. Luego tenemos el 5. El 5 sería five. Five. El 6, six. Six. El 7, seven. Seven. El 8, eight. Eight. Y ojo ahí también con la pronunciación del 8, porque se tiende un poco a confundir la pronunciación del 8 con la pronunciación de la letra H. Recuerden que la letra H terminaba su sonido con una CH, por lo tanto la pronunciación era H. H. Eso era H. Pero el 8, a pesar de que podría parecer, por su forma escrita, que también termina con un sonido de CH, no termina con la CH, sino que termina solamente con el sonido de T. Por lo tanto, el 8 es nada más que 8. 8. Y el 9 sería entonces 9. 9. Ahora podríamos hablar del 0 que tenemos al comienzo ahí. ¿Qué pasa con el 0? Fíjense que el 0 tiene la palabra 0 también ahí, pero también tiene un slash y después tiene O. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, números de teléfono, y nosotros decimos el número de teléfono a alguien, ¿cuál es la típica cosa que hacemos nosotros en español cuando nos piden un número de teléfono? ¿Qué es lo que hacemos con los números al momento de decir este número de teléfono? Juntarlos. ¿Cero? Exactamente, nosotros los juntamos, pero no hay nada claro porque todos juntan los números de una manera diferente. Algunos los juntan de 2 en 2, otros los juntan de 3, 3, 2, otros son 2, 3, 3 o 3, 2, 3. Ahí cada uno ve cómo se aprende mucho mejor el número y así los va diciendo después estos números para que salga más fácil recordarlos. En inglés eso no puede ocurrir. En inglés, cuando tenemos números, como por ejemplo números de teléfono, que no son cantidades de cosas, sino que son números que corresponden a un tipo de identificador, solamente nombramos dígito por dígito. Dígito por dígito. Eso quiere decir que no podemos agruparlos, sino que tenemos que siempre ir número por número. Y así se mencionan todos estos tipos de número en inglés, que van el número telefónico, el número de identificación, el número de pasaporte, el número de la casa. Siempre van, al momento que nos piden estos números, siempre van uno por uno. En ese sentido, el 0 va a ser parte de estos números porque más o menos van a haber algunos ceros entre medio.
Pero ¿qué pasa cuando yo digo zero en inglés? Que sería el nombre del número en inglés, el zero. Cuando yo hablo de zero, estoy hablando no del dígito cero, sino que estoy hablando de algo que tiene cantidad cero. Cuando algo es 0, algo, ahí yo digo zero y continúo con los números después de la coma. Pero eso solamente para cantidades. Cantidad cero. Pero cuando está dentro de los dígitos, cuando yo estoy diciendo estos números, el dígito cero pasaría a ser una pronunciación de O, tal cual como la letra O. Y pasa a ser entonces O. Entonces, ¿cómo yo debiese nombrar si yo tengo, por ejemplo, un número que es 5703? 5703. ¿Cómo debiese nombrar ese número? $5703. Recuerden que tienen que ir número por número. Profe, ¿me puede explicar de nuevo, porfa? Que estaba anotando y no estaba escuchando muy bien. El 0, cuando lo tenemos entre medio de estos dígitos, debiese ser con su pronunciación solamente de O. O, cuando estamos hablando de número por número en alguna cifra que tengamos ahí, ya sea número de teléfono, número de casa, número de root. Porque si decimos zero, que sería el 0 en inglés, estamos hablando de cantidad 0, lo cual obviamente no corresponde a lo que estaríamos nosotros describiendo. Entonces, ¿cómo sería si yo tengo el número, por ejemplo, el número de casa es 5703? ¿Cómo sería el 5703? 5703. Algo así, no me Bien. sale muy bien el 3. Bien, no, estaba súper bien, Perfecto. Entonces, ahí fíjense que tenemos entonces el 0 en medio, y el 0 tiene que ir obligatoriamente con O, con su pronunciación. Esto es si el 0 está al principio, si está en medio, si está al último, no importa su posición, siempre va a estar con O en su pronunciación. ¿Y qué pasa también, a diferencia de lo que teníamos con las letras, por ejemplo? A diferencia de lo que teníamos con las letras, hay ciertos números a veces, sobre todo los números de teléfono, que tienen dos números iguales juntos, o incluso tres números iguales juntos. Pero a diferencia de lo que pasa con las letras, que cuando teníamos dos letras juntas que eran iguales, teníamos que partir con double, para decir que era una doble R, por ejemplo, ahí teníamos un double R. En los números, nosotros no podemos juntarlos bajo ninguna circunstancia, por lo tanto, a pesar de que pueden haber hasta 4 números iguales juntos, tenemos que seguir nombrándolos uno por uno. Así que ahí no podemos hacer esta unión, no podemos juntarlos como en grupo. Siempre entonces vamos a tener esta descripción de números, número por número, que es lo que se hace con todos estos números que no son cantidades. En cambio, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la edad, en donde sí estamos hablando de cantidades, no podemos hablarlo con número por número. En cantidades sí tenemos que ir directamente a la cantidad exacta que estamos describiendo. Entonces, después del 9, que serían los números por sí solos, tenemos que ver entonces ahora desde el 10 hasta el 90 o el 100 o el 1000 que tenemos aquí en pantalla. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a ir viendo la pronunciación y también vamos a ir comparando acá ciertas pronunciaciones que pueden llegar a confundir al momento de hablar de estos números. Así que cuidado con estas pronunciaciones porque tienden mucho a ser confundidas y obviamente a incurrir en errores, que aquí sí puede ser un error garrafal porque podríamos estar cambiando la información completamente.
Bien, vayamos al 10. Entonces, el 10 sería 10. 10. Esa es la forma de pronunciarlo. 10. Luego tenemos el 11, el número 11, que sería 11. 11. Luego tenemos el 12. El número 12, su pronunciación sería 12. 12. Luego del 12, vamos a tener un patrón que se repite hasta el 19, desde el 13 al 19. Este patrón nos indica el número que está en segundo lugar después del 1 en su forma escrita, en su forma gráfica. Y luego de eso vamos a tener el teen, la palabra teen. ¿Por qué es importante este patrón? Porque al momento de nombrar estos números, yo debo acentuar la sílaba teen para mencionarlos bien. Tiene que ir, el cargar la voz tiene que ir justamente aquí al último. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 13 es 13. 13. Fíjense que ahí también partimos con la TH, que es parte del 3, del 3, pero en este caso el 13 sería 13. 13, con el acento en tin. Lo mismo pasa con el 14. El 14 también sería 14. 14. El 15 sería 15. 15. El 16 sería 16. 16. El 17, 17. 17. El 18, 18. 18. Y el 19 sería 19. 19. Fíjense que en todos justamente estamos acentuándolo en la última sílaba. 19. Esto es importante porque vamos a ver después que se va a confundir un poco con los múltiplos de 10, con la pronunciación de los múltiplos de 10. Entonces, cuando ya tenemos hasta el 19, vamos a pasar al 20, que desde el 20 en adelante también vamos a tener un patrón que se sigue. Y este patrón de hecho es mucho más simple que el anterior, porque aquí vamos a ocupar los números del 1 al 9, completamente normales, más el número decimal, la cantidad decimal en la que estemos. Entonces, por ejemplo, el número 20, la pronunciación correcta sería 20. 20. Esa sería la pronunciación correcta. También tenemos aquí el 21. Fíjense que el 21 es simplemente 20 y le agregamos el 1, tal cual como es en su pronunciación original. Sería entonces 21. 21. Luego tenemos el 22. El 22 sería 22. Agregamos nuevamente 20 y 2, nada más. Lo mismo sería 23. Sería el 23. Y la hacía hasta el 29, que sería entonces 29. 29. ¿Qué pasa después de esto? Cuando ya tenemos del 21 al 29. ¿Alguien quería preguntar algo, chicos? Yo es que el 13 no caché como, no entendí cómo se decía. El 13. El 13 parte con la misma sílaba que partíamos el 3, con esa misma TH, el sonido de TH, y este sería third. Third. Así partimos. Pero recuerda que se tiene que acentuar obligatoriamente en el teen al final. Entonces esto sería 13. 13. Ah, ya, gracias. Esa sería la forma correcta. ¿Alguien más, chicos, quería preguntar algo? Es como fer, así como 13.
es como muy parecido al sonido de la F, pero no es en realidad una F como tal. Lo mismo que pasa con el 3, también es con este sonido que hay que poner la lengua, o sea, los dientes de arriba más o menos en la mitad de la lengua para hacer la fricción, como 13. Esa sería la forma correcta. Sí, como les decía, a nosotros como hablantes de español nos cuesta un poco realizar este sonido, pero es completamente posible hacerlo. No es que nosotros no lo podamos realizar, sino que cuesta un poco al principio, me cuesta mucho acostumbrar a la lengua a que realice este sonido, porque no es natural para nosotros, no tampoco se puede exigir que lo pronuncien de forma correcta de buenas a primeras, porque realmente no es posible. Esto necesita un poquito más de práctica para poder realmente llegar al sonido completamente correcto. Pero esa sería la forma. Recuerden que puede sonar chistoso que les diga que mientras más saliva salga al momento de pronunciarla mejor, pero realmente es así, porque tiene que haber ahí saliva de por medio en esta fricción para que realmente suene como tiene que sonar. Obviamente después cuando lo podamos decir de forma correcta, no va a salir saliva, obviamente cuando ya sea de forma correcta, sino que primero siempre hay que exagerar para poder controlar el sonido y que pueda salir bien. Pero esa sería entonces la forma de el 13. 13. Bien, chicos. Entonces, recuerden que entonces el patrón que va del 20 al 29 es mantener el número, el décimo, el décimo, con el número que lo acompaña simplemente como son comunes y corrientes. 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 29. Luego tenemos el número 30. Fíjense cómo se escribe el 30 y fíjense cómo se escribe el 13, que aquí es donde puede llegar a confundir. El 30 y el 13 se escriben de maneras diferentes. Quizás viéndolo escrito no hay manera de confundirlo, pero al momento de pronunciarlo es donde va a costar un poco asociarlo muy bien, porque tienden a ser pronunciados de formas similares. El 30 se pronuncia como 30. 30. ¿Cuál sería entonces la diferencia con el 13? Si en el 30 tengo 30. ¿Lleva Como una T de la- más o no? Lleva así un sonido extra más al final, tiene un sonidito extra. Pero la diferencia que como significativa que tiene la pronunciación es el acento. Es el donde va el acento. Fíjense en el 13. El 13 es 13. 13. Y el 30 es 30. 13, 30. ¿Se nota la diferencia entre los dos? Al principio lleva el acento, ¿no? Exactamente. El 30 tiene el acento al principio. La sílaba cargada tiene que ser la primera sílaba que nosotros mencionamos. En cambio, el 13 tiene su acento, el cargo de voz va al final. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es tan importante si es un simple acento? Porque imagínense que estamos describiendo la edad de alguien y esta persona tiene 13 años y decimos 30. Y ahí yo no dije 13, ahí yo dije 30. Entonces, de 13 a 30 años hay bastante diferencia. Por lo tanto, ahí podríamos incurrir en un error que es grave al momento de informar. Recuerden que, como les dije al principio, la idea es que ustedes comuniquen. Y si la comunicación no se da, ahí podríamos decir que hay un error.
Entonces, si es mala la información que yo estoy comunicando, también podríamos incurrir en un error grave. Así que ojo ahí también con esa pronunciación. 13, 13, 13, 30, 30. 13, 13, 30, 30. Y lo mismo pasa con el resto de los múltiplos de 10. También se pueden llegar a confundir con sus pares del 13 al 19. Por ejemplo, 14, el 14, 14, se puede confundir con 40. 14, 40. Todo va en el acento. Tenemos después 50, que sería el 50, 50. Tenemos 60, que sería 60, 60. Tenemos el 70, 70, 70. Tenemos el 80, 80, 80. Y el 90, 90, 90. Entonces, importante, el acento de los números del 13 al 19, siempre al final. El acento de los múltiplos de 10 del 30 al 90, siempre van al principio. Esa es una pequeña diferencia que puede hacer grandes diferencias al momento de comunicar alguna información. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que quisieran volver a repetir, quizás? Todo, profe, todo. Y eso que los números son la parte fácil. Recuerden entonces que vamos a tomar estos números de dos maneras diferentes. Primero del 0 al 9, que es lo que nosotros vamos a hacer después entonces con los números que son el número de identificación, pasaporte, teléfono, número de casa, etcétera, etcétera, lo cual no nos indican cantidades, nos indican solamente dígitos que son identificadores de algún tipo de información. Y ahí tenemos que ir, recuerden, número por número, número por número. Cuando hablamos de la edad, que también es bastante importante dentro de la información personal, la edad entonces nos indica que tenemos que hablar con las cantidades de años exactas y ahí tenemos que ocupar entonces todos los números de acuerdo a la cantidad que sea, así que tenemos que hablarlos juntos. Y ahí es donde tenemos que hacer uso de el 13, el 14, el 32, 35, 61, 69, etcétera, etcétera, con los números regulares. Ahora, fíjense que ahí también tenemos el 100. El 100. El 100, como les digo, no lo vamos a ocupar en esta unidad. Pero sí es bueno que sepan. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? No, profe, lo aprendí sin querer. Ah, ya, perfecto. Entonces, el 100, para que también quede ahora claro, dice ahí 100, porque el 100 se tiene que nombrar el número 100, ya sea 100, 200, 300, 400, la cantidad que tengamos de 100, se debe nombrar por sí solo. Y los siguientes dos números se nombran tal como los habíamos visto hasta el minuto, los dos juntos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 156, 156, ese número debiese partir entonces con 100, como lo tenemos ahí, 100, porque es 156. Y el 56 lo nombramos común y corriente como si fuese 56 fuera del número 100. Por lo tanto sería 56. 56. Por lo tanto sería 156. Fíjense que ahí se alarga mucho el cómo pronunciar el número. Y es una de las razones del por qué no lo vamos a ocupar ahora, porque ahora necesitamos, obviamente,
números más pequeños para que ustedes los puedan mencionar de mejor manera. Pero ahí también tenemos esa información. Por ejemplo, si fuesen 200, ya no sería 100, ahí tendría que ser 200. Si fuesen 300, 300, 400, 400, hasta el 900, que serían 900. Recuerden que los otros dos números siguen mencionándose común y corriente. Y después del 999 vienen los miles. Los miles siguen la misma lógica que el 100. Primero menciono la cantidad de miles que tengo en mi cifra. Entonces, por ejemplo, si tengo el 1156, primero debo mencionar la cantidad de miles. Y la cantidad de miles que tengo en esa cifra es 1000. 1000. Esa es la forma de nombrar los miles. 1000. Entonces, ¿Cómo se escribiría así para pronunciarlo? Es que sería como, esto es más similar, esa TH que tenemos ahí, sería más similar a una T. Entonces sería como T-A-U. Thousand. Sería como T-A-U-S-E. N al final. 1000. ¿Como 1000? Exactamente. Ah, bueno. Eso sería entonces el 1000. Cuando tengo la cifra de 1000 en algún número. Después de eso, tengo que nombrar la cantidad de ciens que tengo. Siguiendo la misma lógica. Ahí sería 100, 200, 300, la cantidad de ciens que pueda tener. Entonces, por ejemplo, en el 1156 que habíamos nombrado, 1156, ahí tendría que ser 1000, 100, y después nombrar el 56 de forma común y corriente. 1156. 1156. Y ahí obviamente voy variando el 100 y el 1000 dependiendo de la cantidad de miles y la cantidad de cientos que pueda tener mi cifra. 2000, 3000, 5000, 9000. Ahí puede haber varias opciones porque de hecho los miles siguen más allá del 10.000, así que siguen mucho más allá del número, más allá que los 100. Y esa sería entonces la forma en nombrar esta cantidad de números que, como les digo, no los vamos a ocupar aún. Si es posible que nos aparezcan más adelante en las siguientes unidades, pero al menos por ahora no van a ser muy importantes para que podamos dar nuestra información personal. Bien, chicos, eso sería en cuanto a los números. Luego que pasemos toda la parte que sea como más teórica, vamos a ir a la práctica con esto de los números también. Pero la idea es que podamos tenerlos más en concreto con otras partes de información personal también. Así que ya tenemos la parte del abecedario, ahora tenemos la parte de los números, nos falta un par de partes más para que podamos ir directamente a formar diálogos, para que se vayan preparando también. Pero vamos a la siguiente parte de información. Esta ya es un poco más simple, esta ya es un poco más, de hecho también es más conocida, que tiene que ver con los greetings and meetings. Greetings and meetings. ¿Qué creen ustedes que serían entonces los greetings and meetings? ¿Como formal e informal? Exacto, sería algo que tiene que ver con las formalidades, algo que sea formal e informal, pero ¿qué sería esto formal o informal? ¿Como pregunta y respuesta? Sí, también tenemos aquí justamente preguntas y respuestas, pero esas preguntas tienen un nombre. Fíjense lo que tenemos en la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda tenemos algo que es característico de una instancia de una conversación, de una parte de la conversación.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente cuando hablo con alguien. Es como, hola, bueno, es como buenos días, Perfecto. Son ¿cómo como está? saludos. Algo así. Exactamente. Son los Como yo estoy bien, saludos. ¿cómo está? Algo así. Son estos saludos. Y los saludos son justamente algo que tiene que ver con la formalidad y la informalidad. ¿Por qué tiene que ver con la formalidad y la informalidad? Porque ustedes van a recrear después situaciones que van a ser algunas formales y otras van a ser informales. Eso quiere decir que, por ejemplo, pueden estar hablando con una persona que puede ser, por ejemplo, un director de carrera que los está inscribiendo en algo, y también podrían estar hablando con algún compañero nuevo, y las situaciones y el vocabulario que yo voy a ocupar ahí no es exactamente el mismo en las dos situaciones. Con un compañero nuevo, que sería alguien, por así decirlo, no es que sea algo como tipo clases o algo por el estilo, pero sí voy a tener mucho más confianza porque voy a sentir que un compañero de clases está también a mi mismo nivel, tiene más o menos mi misma edad, controlamos más o menos el mismo vocabulario y obviamente va a estar más o menos controlando los mismos significados, por lo tanto puedo ocupar modismos, puedo ser más informal, no necesito tanta... valga la redundancia, tanta formalidad para hablar con él. Pero en cambio, si estoy en una situación de hablar con un jefe de carrera, por ejemplo, si lo ponemos más al, al contexto estudiantil, no voy a estar ocupando obviamente el vocabulario informal, sino que tengo que ahí subir un poco la formalidad para que obviamente sea una conversación más llevadera. Entonces, aquí tenemos justamente esos diferentes tipos de saludos que tienen que ver justamente con los niveles de formalidad. Y si se fijan, en la columna de la izquierda, que tenemos acá, cumple justamente con los niveles de formalidad que va desde lo más formal hasta lo más informal que nos podemos encontrar. No es lo único, no son los únicos saludos que podamos tener, pero sí son más o menos los más comunes. Partimos entonces con los tres primeros saludos que son los más formales, que tienen que ver con las instancias del día y que son los tres que parten con el good. Tenemos ahí good morning, good afternoon y good evening. Good morning, good afternoon, good evening. ¿Cuál sería el significado de estos tres saludos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien. Aunque el de las buenas noches al final deberíamos cambiarlo también, porque en español el good evening seguiría siendo para nosotros buenas tardes también. O sea, afternoon y evening es como buenas tardes. Exactamente. Pero hay una diferencia horaria en el afternoon y el evening. Porque Ah, o el sea, afternoon sería pasado del mediodía. Eso quiere decir que es como entre las 12 del mediodía y más o menos las 6 de la tarde. Eso sería el noon. Eso sería el noon. Y después, más o menos desde las 6 en adelante, sería el evening. Lo cual para nosotros las 6 no es todavía la noche. Y de hecho, el saludo, buenas noches, en español no existe como saludo. En español y en inglés, el buenas noches es una despedida. Porque el buenas noches yo lo doy solamente cuando mando a alguien a acostarse. Ahí le digo good night o ya buenas noches. Cuando ya no lo voy a seguir viendo, no lo voy a seguir hablando, sino que estoy diciendo vaya a acostarse. Entonces el afternoon y el evening, ambos significan tarde, pero con estas diferencias horarias. El afternoon es más temprano que el evening, pero ambos significan igual tardes, al menos en español, que tenemos esa diferencia nada más. Entonces ahí tenemos estos tres que serían los más formales. Son los más formales que hay. Luego de eso, tenemos el hello y el how are you. Hello y el how are you.
¿cuál sería el significado de estos dos? Hola, y el otro es ¿cómo estás? Perfecto. El hello y el how are you están al medio porque son dos saludos y que de hecho el how are you es como casi un comodín, por así decirlo, junto con el hello. Son un comodín porque el hello y el how are you nos van a servir en cualquier situación. Son neutros. Yo los puedo ocupar tanto como para una persona que no conozco, como para una persona que tiene como importancia, por así decirlo, que yo tengo que entablar una conversación formal con él, o también con algún amigo, con alguien que tenga mucha confianza. También puedo saludarlo con hello. Así que el hello, how are you, que sería ¿cómo estás? Ambos nos van a servir en cualquier situación y obviamente los puedo combinar. Puedo decir good morning, how are you? Good afternoon, how are you? O hello, good morning. También podría partir un saludo así. Hello, good morning. Hola, buenos días. También puedo tener esas posibilidades. Pero ahí el hello y el how are you serían nuestros comodines para cualquier situación. Y luego de eso viene el hi, que el hi abre el abanico de posibilidades informales de saludo. ¿Cuál sería el significado de hi? ¿Sería como hola igual? Exacto. Si lo llevamos, por ejemplo, a un como al significado del diccionario, el hi sería también hola. Pero si les digo yo que esto es un saludo más informal, ¿cómo sería un saludo más informal que hola dentro de lo coloquial que nosotros podríamos decir? Como en el tono es como hello y el otro es hi. ¿Podría ser? Es que pongámoslo como en equivalencia a lo que nosotros ocuparíamos en español, para que se entienda bien la diferencia. Porque ¿Sería el como hello, un ¿sería como un oye? más o menos. Claro, sería como, de hecho yo lo pondría más como buena. Eso sería más o menos como la equivalencia del hi. Se sigue entendiendo como hola, igual, pero sería más o menos como esa la equivalencia que nosotros tendríamos en español de acá de Chile. Y de hecho, todas las que tenemos después, fíjense que son preguntas. Y eso las hace informales, porque las preguntas para saludar tienden a ser más informales que una frase o una palabra en particular. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el significado de how are you doing? How are you doing? Hola, ¿qué estaba haciendo? Sería, eso Hola, ¿qué sería haces? más o menos, sí. Eso sería el how are you doing. El how do you do sería muy similar también, pero el how do you do sería más como cómo te va, más que qué estás haciendo, sería como el cómo te va. ¿Por qué el cómo te va es informal? Porque para preguntarle a alguien cómo le va, yo le tengo que conocer antes. Yo tengo que tener un poco más de confianza. ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Por eso te va en la parte de los informales. El how is it going? How is it going? También es similar a este cómo te va. Pero aquí podríamos darle otra interpretación en español de nosotros, en español chileno. ¿Cómo sería el how is it going? ¿Qué estabas haciendo? Tiene que ver ahí con el ¿qué estás? Como más o menos en qué estás. Eso sería el how is it going, como en qué está ahí. Ah. Eso sería más o menos la equivalencia. También tenemos ahí el what's going on. What's going on. ¿Qué podría ser el what's going on en nuestro abanico de saludos? ¿Qué cuentas de nuevo? Eso sería el que sigue. Oh. El what's new. ¿Qué está pasando? ¿Qué vas? Exactamente. Bueno, tú lo sabías. El what's going on sería como ¿qué pasa? Esa sería más o menos la equivalencia de saludo. El what's going on. El what's new sería justamente como lo dijiste, que sería el que hay de nuevo. Y de hecho, no sé si nosotros tengamos alguna otra equivalencia, pero el Bugs Bunny
original, el Bugs Bunny original, tenía ¿El como conejo saludo, malo? claro, el conejo, tenía el What's New, What's New Old Pal, ¿Qué hay que de era nuevo, como viejo? el que hay de nuevo viejo. Entonces ese era el What's New, y por eso es que es bastante informal. Obviamente el conejo tenía bastante vocabulario informal para ese tiempo, y por eso el What's New se sigue ocupando, pero no tanto, pero significa justamente eso, como que hay de nuevo. Y el último que tenemos ahí, que sería el WhatsApp. ¿Cómo podríamos darle una equivalencia en nuestro español al WhatsApp? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sería de hecho, sería mucho más coloquial. Ahí podríamos ocupar palabras que no son aptas para la clase incluso, con el WhatsApp. ¿Como un qué weá, algo así, profe? Más o menos, exacto. Eso mismo iba a decir. Eso sería más o menos la equivalencia para que más o menos entiendan por qué sería informal, o por qué está el último justamente de la lista de los informales. Porque realmente es informal. Eso es lo que lo hace ir tan a fondo. Pero eso Profe, serían, ¿sí? entonces, ¿por qué WhatsApp se llama así? Es que es un juego de palabras ahí. Porque obviamente trata de ser este saludo coloquial que tenemos acá, pero obviamente el app, en la palabra UP, la cambia por app de aplicación. Pero es solamente por el juego de palabras para que fuese más llamativo. Pero de que es informal, es informal. Ahí tenemos entonces estas posibilidades de saludo. Obviamente, recuerden que dependiendo de la situación, es el saludo que ustedes van a ocupar. Siempre va a ser dependiendo del contexto. Pero como les digo, el hello, how are you, es nuestro comodín. Nos va a servir en cualquier momento. Y nunca es malo ocuparlo. Siempre va a estar ahí para que nos pueda ayudar si es que no tenemos ningún otro tipo de saludo que quizás podamos recordar o que podamos decir. Ahora, ¿qué tenemos en la columna de la derecha? En la columna de la derecha tenemos las posibles respuestas a la pregunta del how are you, a la pregunta del cómo estás. Y también están ordenadas desde lo más formal hasta lo un poco más informal, porque no son completamente informales las respuestas que tenemos ahí, pero sí son menos formales que las primeras. Recuerden entonces que la pregunta del how are you es ¿cómo estás? Eso es la pregunta. Lo más formal siempre es decir bien, gracias y tú. Bien, gracias y tú. Esto es como un tip también de vida, porque yo no le puedo responder con ninguna otra palabra a una persona que no conozco, en ninguna otra situación que no sea con alguien de confianza. Siempre lo más formal es contestarle a la persona bien y tú. Bien, gracias y tú. Aunque estemos mal. Profe, ¿y cómo se decía bien y tú? Eso sería justamente la primera que teníamos ahí, que es I'm fine, thank you, and you. I'm fine sería estoy bien. Thank you sería estoy bien, gracias. Y lo último, and you, y sería ahí y tú. Profe, la segunda es como que súper bien, gracias. Exacto. De hecho, eso sería como para cuando, por ejemplo, ya me respondieron I'm fine, thank you, and you. Esa sería como la respuesta para el and you. Y sería como I'm very good, thanks. Estoy bastante bien, gracias. Porque ahí tenemos un very. Se tiende a no ocupar mucho los intensificadores o a exagerar mucho mi estado de ánimo al momento de responder al how are you, para hacerlo más formal. Entonces, por eso es que esa sería como para la segunda respuesta, ya para la persona que había preguntado primero, el how are you. Porque se tiende a no ser tan como muy exagerado en cuanto al ánimo como tal. Y fíjense que cuando vamos bajando en la formalidad,
van saliendo solamente una palabra, ya no es como una elaboración de respuesta. Va solamente una palabra. Y eso lo hace también más informal, porque no estoy dando una respuesta completa. Profe, disculpe, la tercera es como que Join Wall es como ¿por qué preguntas? ¿No? No exactamente. El I'm doing well es como me está yendo bien o estoy bien. Ah, ok. Eso sería el I'm doing well. Como, va más relacionado como a me está yendo bien. Me está yendo bien. Por eso está después de los formales, porque el me está yendo bien también es como un poquito más de confianza que necesito con la persona que estoy hablando. Por eso está después de los demás. Fíjense después del I am great, justamente el que sigue. I'm great. Eso significa estoy genial o grandioso. Eso significa el great, lo cual es una exageración. Con decir bien, ahí basta y sobra. Por lo tanto, eso también sería como más informal porque está exacerbando un poco el ánimo ahí. Lo mismo la de abajo, que sería great, sería también como genial o grandioso. Good, que sería ahí bien, que sería bien cortante también. Good. El not bad, ahí ya partimos con algo que sea, incluso hasta tiene una parte como media negativa, a pesar de que not bad significa que no estoy mal, pero también no está bien. Eso quiere decir que no está bien, porque si no está mal, no significa que esté bien completamente. Entonces ya cuando estamos cambiando el significado del bien gracias, vamos llegando entonces a la parte más informal. Pretty good. Pretty good. Otra vez intensificando la palabra good, la palabra bien. Y el pretty good significa que es muy, muy bien. Eso es muy bien, exageradamente bien. Luego tenemos ahí ya dos palabras al final, que también son bastante exageradas. Una es terrific, que ojo no confundir con terrible, que sería terrible, porque terrific es positivo. Terrific es algo que es muy bueno, muy bueno. No sé si tenga alguna equivalencia directa en español, pero terrific es como genial. Y luego tenemos awesome, la última palabra. Awesome. Así se pronuncia esa palabra, awesome. ¿Qué significa maravilloso? ¿Como asombroso? Maravilloso, asombroso. Exactamente, maravilloso, asombroso. Ah. Eso sería el awesome. Y eso serían, chicos, entonces, estos saludos, estas posibilidades de saludos que tenemos para cualquier tipo de diálogo que vayamos a enfrentar. Como les digo, es importante porque no tan solo en el diálogo que nosotros vamos a generar en esta unidad, ustedes van a ocupar esto, sino que en todos los otros diálogos, ya sea de esta asignatura o de los inglés que ustedes tengan en los próximos semestres, esto va a estar presente porque se va a dar como algo general. Sus diálogos deben tener obligatoriamente un saludo inicial correcto, dependiendo de la situación, como también una despedida correcta, dependiendo del contexto. Así que, por el momento, estos saludos, con estos saludos tendrían más que suficientes para lo que nosotros vayamos a hacer ahora. Ya, chicos, ¿alguna pregunta respecto a esta parte de los saludos? No, profe, todo bien. Perfecto. Ya, chicos, entonces, por el tiempo, vamos a tener que dejar esta parte de la clase hasta acá. La próxima clase, chicos, vamos a continuar con las despedidas ahora, ya que tenemos ya los saludos, vamos a continuar con las despedidas
Y ojalá que nos alcance el tiempo entonces para que podamos alcanzar a llegar a estas partes de información en donde podamos aplicar números, saludos, despedidas y aparte también el deletreo, para que lo sigamos practicando como lo practicamos en la clase anterior. Profe, quedan 10 minutos todavía. Y por eso es que no vamos a alcanzar, porque vamos a quedar hasta la mitad. Yo Por quería eso es que... sí, por eso no alcanzamos a la próxima, porque vamos a quedar hasta la mitad y obviamente es mejor hacerlo de completo para que quede lo más claro posible. Ya, chicos, con esto entonces vamos a terminar por la clase de hoy día. Espero que tengan una súper buena semana, chicos, y nos vemos ya la siguiente clase para seguir con toda esta parte de la información personal. Espero que estén súper bien, chicos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Igual, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Chao, chicos, nos vemos, que estén bien.